Bienvenido, bienvenida a este tercer especial dedicado a la figura de John Frusciante, el guitarrista emblemático de Red Hot Chili Peppers, y que desde hace un tiempo viene siendo nuestro maestro musical, maestro de ceremonias y líder total y espiritual. En este tercer especial, y previsiblemente el último que vamos a trabajar sobre la figura de John Frusciante y su producción musical de toda su carrera, desde que empezó a producir como músico en solitario, incluso acompañando a la banda que por entonces era su casa, Red Hot Chili Peppers, en esa trilogía que vamos a cerrar con este tercer especial que he titulado Los años empirios, ya que el concepto empirio, aunque no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en toda la totalidad de este episodio, en teología católica medieval era lo más alto o el más alto de los cielos, el sitio de la presencia plena de Dios, donde residen los ángeles y las almas acogidas en el paraíso, con lo cual ese concepto de los años empirios en referencia a la mayor experimentación y desarrollo creativo de John Frusciante. Abrimos la trilogía con Los años perdidos, hablando de la etapa en la que Frusciante estuvo metido básicamente en un pozo sin fondo de drogadicción, pero aún así de creatividad musical, con discos como Neanderthal Aids and Usually Just a T-Shirt. Y seguimos con un segundo episodio dedicado a esos años que ya, habiéndose reunido de nuevo con los Chili Peppers, estuvo produciendo de forma paralela a su producción en la banda hasta que la dejó en el año 2009. Este tercer episodio va de los años que han pasado desde que abandonó los Chili Peppers por segunda vez en el año 2009 hasta su vuelta y posterior, porque vamos a hablar de discos que salieron desde el 2009 hasta 2023. Quizá es el episodio que abarca más tiempo en la discografía de John Frusciante y a su vez una cantidad de discos que a veces llega a ser totalmente abrumadora. Aunque, como iremos viendo, este especial va a recoger una unidad unificadora entre más o menos todos los discos de John Frusciante en esta época, que tiene que ver más con la música electrónica, y de ahí que durante un tiempo estuve pensando en llamar a este especial Los años del bacalao. Al igual que sucedió con el primer episodio de esta trilogía de especiales, dedicado a esos años perdidos del 92 al 98, este tercer, y como ya he dicho, previsiblemente último especial, surge de nuevo tras un periodo de alejamiento con la banda madre, con Red Hot Chili Peppers. Y si el primer especial venía a responder a la pregunta ¿qué hizo John Frusciante durante los años que estuvo separado de los Chili Peppers?, este tercer especial también viene a resolvernos el misterio de esa misma pregunta, pero en un segundo tiempo, en una segunda etapa de la vida de John Frusciante y de los Chili Peppers, pues abarca los años en los que John Frusciante estuvo trabajando al margen de la banda antes de su incorporación de nuevo por tercera vez en 2019. Esta producción, enmarcada justo mientras los Chili Peppers estaban inmersos en la era klinghoferiana, John Frusciante estuvo también ocupado en varios e interesantes proyectos, algunos muy diferentes entre sí y de los que vamos a hablar en este episodio. Lo he titulado Los años empirios porque, aparte de hacer referencia a la obra maestra de este periodo, el disco The Empyrean del año 2009, como iréis comprobando, son los años de experimentación y de desarrollo musical hasta límites insospechados, y sí, incluyendo aquí sus coqueteos con el bacalao. Quizás el título provisorio de Los años del bacalao, aunque gracioso, no hacía justicia, y es que este especial va desde 2009 hasta su vuelta a la banda, y también con el lanzamiento de algunos álbumes en 2022, y en todos ellos John Frusciante, como si de un explorador cósmico se tratara, tocó el más alto de los cielos de la experimentación musical, dándole matices sonoros nunca antes registrados tanto en su disco de Empyrean como en su etapa electrónica posterior.
Hemos abierto el especial con la canción que abre el disco más importante de esta era, de la era frusciantiana, de Empyrean, la canción Before the Beginning, que quizás es la canción que mejor refleja el estilo de guitarrista que es John Frusciante. Una canción de 9 minutos, de ritmo lento, tranquilo, y de un solo de guitarra alargado en el tiempo, que además sirve como inicio de este álbum, del que vamos a hablar en unos minutos, que tiene un aspecto cíclico de vida, muerte y renacimiento, y que retomará ese concepto justo tanto al inicio del disco como al cierre, en ese árbol de la vida en el que nos quiere trasladar John Frusciante. Bueno, a todos aquellos y aquellas que durante el episodio 2 de este especial, el de los años paralelos, os visteis totalmente abrumados y abrumadas por la cantidad ingente de producción musical de nuestro querido John Frusciante, y yo intentando, no sé si consiguiéndolo, llevaros por la senda de la comprensión de la misma sin caer desfallecido en el intento, quiero deciros para vuestro pesar, o depende, que este episodio va un poco en esa línea también, porque hay una cantidad de discos que casi aprendiendo de mis propios errores, si es que fueron considerados como tal, he decidido haceros un pequeño resumen ahora al inicio, antes de tener que hacerlo al final, aunque seguramente lo volvamos a hacer, porque, como digo, este tipo de especiales a veces son buenos tener un papel y un lápiz para ir apuntando algunas cosas que si no se nos escapan. Esta canción es Union, del disco Automatic Writing Volumen 2, que grabó con Ataxia, el primero que vamos a analizar en unos minutos. Y es que la discografía de John Frusciante en este periodo de 2009 a 2023 es, como ya he dicho y no me cansaré, totalmente abrumadora. Durante este periodo vamos a hablar de varios John Frusciante, porque por un lado vamos a hablar del que conocemos, que va a llevar su pico de creatividad musical en una dirección con este disco del año 2009 de Empyrean, y por otro lado vamos a hablar de un John Frusciante que creará un personaje para poder dar rienda suelta a sus intereses, que fue Trick Finger, su proyecto de música electrónica en solitario. Y también vamos a hablar de un John Frusciante colaborativo que se va a ver inmerso en varias colaboraciones con otros artistas, que quizá iba a mantener un poquito más la esencia del John Frusciante que conocemos. Y por último vamos a volver al John Frusciante ya convertido en esa versión electrónica experimental Bakalunchi, dejando su sello en discos bajo su propio nombre llenos de experimentación e incluso de cosas incomprensibles. Durante esta época en total llegó a sacar, durante este periodo de 2009 a 2023, o sea durante 14 años, un compendio de una cantidad de discos que os he separado de la siguiente forma.
Por un lado tenemos 5 discos de estudio bajo su propio nombre, los cuales fueron The Empyrean, de 2009, PBX Funicular Intaglio Zone, de 2012, ya con el matiz electrónico pegando fuerte, ya empezaba ahí a aparecer, Enclosure, de 2014, también continuando ese mismo estilo que había inaugurado en el disco anterior, Maya, de 2020, que es el primero totalmente electrónico bajo su nombre y dedicado a su gata. Y el último disco hasta la fecha que ha sacado John Frusciante, que es con números romanos, no sé cómo se pronunciaría en inglés, pero sería 1 y 2, que es un último trabajo que recoge además 2 álbumes separados, el álbum 1 en números romanos y el álbum 2. Al mismo tiempo, acompañando a estos discos de estudio, sacó EPs. En total, 5 discos cortos o 5 EPs, que fueron Let Your Left, de 2012, Outsiders, de 2013, 4-Track Guitar Music, de 2015 y Renoise Track, de 2015 también. Estos 2 discos fueron sacados directamente en internet, no son considerados EPs como tal, pero bueno, podíamos principalmente por la duración englobarlos aquí. Y como último EP, For Grow, de 2016, totalmente electronificado como anticipo de lo que luego vendría dentro del sello Trick Finger. Hasta ahí lo que sería su discografía con álbumes de estudio, con EPs, bajo el nombre de John Frusciante. ¿Vale? 5 discos de estudio, que básicamente el único que mantiene la esencia original del Frusciante que conocemos es The Empyrean, que ahora veremos, y que los demás ya van tocando lo que es lo electrónico, y 3 discos EPs más 2 discos sacados en internet, que vienen un poco a recalcar esos discos de estudio. Por otro lado, también sacó 4 discos bajo el nombre de Trick Finger, que fue su alias electrónico. Sacó Trick Finger, volumen 1, de 2015, el cual venía precedido por un EP llamado Sec Insurgent, que solo tenía 2 canciones, pero que anticipaba este Trick Finger. Posteriormente, en 2017 sacó Trick Finger 2, y en 2020 Look Down She Has, el cual también es considerado un EP de Trick Finger, aunque todos los discos de Trick Finger son cortitos. Y después sacó el último disco hasta la fecha de Trick Finger, She Smile Because She Presses the Button. Con lo cual, con Trick Finger ha sacado 3 discos y un EP. Y luego hablaremos también de sus discos colaborativos, centrándonos principalmente solamente en 2, porque va a tener muchas colaboraciones, tocando la guitarra en Mars Volta, incluso haciendo proyectos de corta duración, pero nos vamos a centrar principalmente en 2 discos. El que sacó con Ataxia, del cual ya hablamos en el segundo especial, y el disco que sacó con Omar Rodríguez López, de 2010, que curiosamente puede que sea el disco que más se acerca al John Frusciante que conocemos, que no sea de estudio. Conviene aclarar que iremos hablando un poco de cada uno, pero de forma cronológica. Iremos intercalando discos de John Frusciante con Trick Finger y viceversa, lo cual no es algo extraño, ya que a partir de The Empyrean, la carrera de John Frusciante como músico y su proyecto Trick Finger se van a ir un poco fundiendo dentro ambos dos de la música electrónica para no encontrar apenas diferencia entre un proyecto y otro. Quizás el único oasis de música instrumental, pero instrumental me refiero a instrumentos, en todo este periodo amplísimo en años, es el disco de Empyrean y los discos colaborativos de John Frusciante. Todo esto publicado antes de su vuelta con los Chili Peppers, o por lo menos ideados antes, a excepción del último disco que ha sacado de 2023, 1 y 2, el cual, si queréis mi opinión, y ahora lo veremos cuando lleguemos, es el disco más raro y más incomprensible de toda la carrera de John Frusciante. Vamos a empezar. Aunque esta canción pertenece al disco de Empyrean, que es uno de los grandes temazos, Unreachable, antes de hablar de este disco, que es el disco cumbre y que nos va a ocupar más tiempo en este especial porque es el disco que vamos a aportar más interés, yo como locutor creo que es un disco muy bueno, hay que hablar de Ataxia Volumen 2. Si os acordáis, en el especial Frusciante Años Paralelos hablamos de su grupo Ataxia, que había formado con el bajista de Fugazi, Joe Lally, y con Josh Klinghoffer a la batería, y que habían sacado un disco llamado Ataxia Automatic Writing, que a partir de ahora sería conocido como Volumen 1, porque las canciones que quedaron sin salir en ese primer proyecto fueron las que formarían parte de este Ataxia
Volumen 2 o Automatic Writing 2. El álbum fue sacado en internet en el año 2006 como una filtración, por así decirlo, con lo cual los fans ya lo conocían, y fue editado ya en formato físico en mayo y en junio de 2007. En mayo la edición en CD y en junio la edición en vinilo. De hecho, el propio Joe Lally, el bajista de Fugazi, que tocaba aquí el bajo con John Frusciante y Klinghoffer en una especie de jam larga al estilo punk, él mismo llegó a decir que le había sorprendido muchísimo la respuesta que había tenido el disco número 1 entre los fans de Frusciante y suyos propios, y que si hubieran sabido que iba a tener esa repercusión hubieran trabajado mucho más en pulir este proyecto, porque no olvidemos que Ataxia era un proyecto que realmente no tenía ni postproducción. Una improvisación de los tres músicos juntos, tal y cual quedó grabada, es lo que sacaron. Y ese es el atractivo principal del disco, porque es un disco como muy natural, muy de tres músicos componiendo, improvisando, tocando música juntos. Lo cual no quiere decir que no haya una postproducción, por lo menos en este Automatic Writing Volumen 2, porque ya en la canción que cierra el disco, que canta el propio Josh Klinghoffer, se ve que hay efectos y texturas creadas después. Y además John Frusciante era muy fan de añadir cosas, pero este disco sí que refleja, al igual que el primero, esa crudeza de lo que puede ser una grabación directa de todos juntos. A mí me gusta, y creo que si buscamos un poco John Frusciante más rockero, ya lo dije en el especial de Años Paralelos, este es un buen ejemplo, ya que es el Frusciante más garaje que vais a encontrar. De este disco, aparte de la que ya hemos escuchado al principio del episodio, Union, podemos destacar canciones como The Empty Response, de ritmo más tranquilo, que es la que cierra el disco, en la que canta Josh Klinghoffer, Attention, que es la que abre el disco, que tiene casi 12 minutos de duración, y que mantiene un poco la esencia del primer Automatic Writing. Vamos con The Empyrean, el disco del año 2009, que como ya hemos escuchado se abre con una de las mejores canciones de Frusciante, Before the Beginning. Un título que es curioso y da que pensar, sabiendo lo que vino después de este disco, una etapa compositiva en que Frusciante casi abandonaría por completo la guitarra como principal elemento de su música, y siendo este tema el mayor exponente de eso, de la guitarra solista, quizá Frusciante nos estaba dando un poco pistas de lo que iba a hacer después. Esto que suena sigue siendo parte de la canción Unreachable, momento más cumbre de todo el tema. Disfrutadlo. Quizá a manera de despedida o de cierre de una trayectoria que había sido muy larga en cuanto a lo que era su tratamiento musical con ese instrumento. Porque como vamos a ver luego, el resto de discos de John Frusciante no tienen esa presencia tan importante de la guitarra.
El disco fue sacado a la venta en enero de 2009 y fue grabado y compuesto entre los meses de diciembre de 2006 y marzo de 2009. Un periodo muy largo, pero es un poco el comprendido entre el ocaso de la gira, promoción y éxito de Stadium Arcadium. Con lo cual Frusciante quizá estuvo componiendo, grabando este disco en algunos periodos muertos en la gira o entre alguna promoción del disco u otra. Y de hecho lo terminó o lo acabó de pulir en los años posteriores al final de Stadium Arcadium, o sea, el 2008-2007, que fueron un poco los años de descanso de los Chili Peppers antes de volver a juntarse en 2009. Tuvo medio año en las listas de éxitos antes de que fuera oficial que Frusciante había dejado los Red Hot Chili Peppers, que fue ya después del verano de 2009 y tras el reemplazo de Josh Klinghoffer, lo cual hace que, como ya he mencionado en otros episodios, este disco de Empyrean técnicamente es un disco en solitario de John Frusciante cuando aún era miembro de los Red Hot Chili Peppers. Eso sí, solo en aspectos oficiales, porque ya hemos visto que la intención del propio Frusciante había sido abandonar la banda o no volver a juntarse con ellos cuando se juntaran definitivamente para grabar un disco como fue I'm With You de 2011. El disco de Empyrean, de hecho, trata de ser una obra conceptual que cuenta una sola historia, tanto por medio de la música como por medio de la lírica, esto en palabras del propio John Frusciante. Tiene mucho que ver con lo que hemos vaticinado de la religiosidad o espiritualidad del propio Frusciante, con ese afán de trascender no tanto la vida, sino el arte y el arte con la vida. Esto lo vamos a ver en casi todas las canciones del disco, esa espiritualidad, que se va a reflejar muy bien en la portada del mismo y en el concepto metaconceptual del disco, que ahora lo veremos. El disco además cuenta con una canción que no es de John Frusciante, es un cover de Tim Buckley, el cantautor de los años 70 y padre de Jeff Buckley, la canción Song to Siren, una canción que en una versión posterior no de Tim Buckley, sino de otro artista, era la que solían usar los Héroes del Silencio para abrir todos sus conciertos mientras fueron banda, ya sea en España, en Alemania y en todos los sitios. Song to Siren, una canción que a mí personalmente no me gusta mucho la versión de John Frusciante, pero que es mítica, entre otras cosas, por eso. Y además el disco cuenta con habituales colaboradores amigos de John, como por ejemplo Johnny Marr, el emblemático guitarrista de The Smith, que toca la guitarra en la canción Enough of Me y el temazo Central, el cual ya llevamos un rato escuchándolo de fondo. Y luego por otro lado también aparecen Flea y Josh Klinghoffer en su última participación con John Frusciante, que toca básicamente todo lo que John Frusciante le deja tocar. Toca la batería, la percusión, el piano eléctrico, el órgano, el sintetizador y hace coros. De nuevo nos entrega a Josh Klinghoffer un gran trabajo, si acaso el último que haría con John Frusciante. Como hemos comentado en el episodio número 11 de Red Hot Chili Peppers discografía, parece ser que John Frusciante enfrió mucho la relación con Josh Klinghoffer una vez que este tomó el testigo de John Frusciante en la banda, tocando la guitarra. Flea, por su parte, también toca el bajo en muchas canciones, pero no en todas. De hecho, una de las canciones más potentes del disco, Dark Light, el bajo es una parte muy importante en la misma y es obra de John Frusciante. Pero Flea toca el bajo en Unreachable, en God, Heaven, Enough of Me, Today, in A John. Es posiblemente el disco que mejor casa con la concepción normativa que suele tener la gente de lo que tiene que ser un disco en solitario de un guitarrista famoso de una banda. Es decir, tiene una presencia de solos y guitarras muy interesante que ganan mucho espacio y presencia más que en otros discos en donde a lo mejor la melodía o la parte vocal eran más importantes, como por ejemplo Curtains o The Will to Death, donde ahí juega más con una armonía de canciones más folclóricas, pop. Aquí hay muchísima más presencia del instrumento y menos de la parte vocal.
Hay mucho desarrollo del instrumento, como si Frusciante nos quisiera regalar su mejor trabajo con el mismo antes de sumergirse en las aguas de la electrónica para no salir hasta su vuelta con los Red Hot Chili Peppers. Y quizá de eso se trataba este disco. Lo cual no quiere decir que el disco no tenga algún deje del John Frusciante electrónico, aunque sea levemente, como por ejemplo la canción Dark Light, la cual está muy bien llevada en sus 8 minutos de duración y con un coro final de gospel donde el bajo es fundamental y es tocado por el propio John Frusciante. El disco tuvo una buena acogida quizás debido al éxito reciente de Stadium Arcadium y alcanzó el puesto 151 en el Billboard estadounidense, así como el 105 en las listas de Reino Unido. La respuesta de la crítica también fue bastante entusiasta y se destaca mucho la portada, porque es una portada chula, quizá de las más chulas de toda la discografía de John Frusciante, la cual es un collage dividido en varias partes. En la región superior izquierda podemos ver referencias más a la naturaleza, con hojas verdes, con imágenes de montañas como superpuestas. Algunas fuentes que he consultado han declarado que esto está muy acorde con la filosofía de John Frusciante, simbolizando ese concepto del árbol de la vida, del renacimiento, muerte a partir de tus propias raíces. Y además se ve porque en la parte inferior tenemos a una figura yaciendo muerta con una calavera, que es el propio Josh Klinghoffer fotografiado. No es ninguna referencia a la muerte de Josh Klinghoffer, pero sí que hace como modelo de lo que viene siendo esa espiritualidad de la muerte y la resurrección que quiere trasladarnos el propio John Frusciante. El Josh Klinghoffer, que aparece yaciendo bajo tierra, está conectado con lo que parece ser una cuerda a una figura angelical que es el propio John Frusciante, que está como trascendiendo. Las referencias religiosas en este disco son tan evidentes que quizá junto a esto, esta imagen que vemos aquí, lo que quiere simbolizar es ese ciclo de muerte y resurrección. De hecho, el propio John Frusciante, hablando de este tema, dejaba claro que el mayor punto de trascendencia de una persona o el alcanzar el cielo místico para él debería ser acabar obteniendo todo su potencial que tiene dentro y sentir lo que sería ser una persona totalmente perfecta o en términos absolutos de todo lo que puede dar de sí. También dejaba claro que todo contiene dualismos entre arriba, abajo, derecha, izquierda, feliz y triste, placer y dolor, y que realmente son dos cosas que suelen ser la misma, ¿no? Y que todas las cosas las solemos considerar o creer en ellas como una cosa separada, pero que al final son como dos polos de la misma. Y ahí está un poco ese juego que a nivel de filosofía quiere trasladarnos John Frusciante, conceptos un poco más místicos como el del árbol de la vida, la dualidad de las cosas. De hecho, la canción Heaven habla un poco de todo ello mediante un arreglo melódico muy atmosférico. También en la foto de la portada tenemos una escalera en forma de hélice o escalera de caracol, formada por lo que parecen libros, que anuncia un poco ese concepto de resurrección, trascendencia, pero no en otra vida, sino como una mejor forma de llegar a ser tú mismo, que es para lo que John Frusciante consideraba que estaba esa recompensa divina o ese cielo espiritual.
Todos estos conceptos se trabajan en las canciones del disco, con lo cual la portada hace un ejercicio muy bueno de síntesis y resumen de lo que el oyente va a experimentar escuchando la obra. Es un diseño obra de Sarah Sitkin y el disco fue producido enteramente por John Frusciante con la ayuda del ingeniero de sonido Ryan Hewitt, que ya había trabajado con él, entre otras cosas, en el propio disco de Ataxia. Este disco además cuenta con arreglos de cuerda de un cuarteto llamado Sonus Quartet, que añadieron arreglos en canciones como One More of Me, en donde John Frusciante alcanza diversos registros vocales, desde el sonido más grunge tradicional a un falsete o un sonido un poco más sinatriano, la referencia a los cantos más clásicos de Estados Unidos, en este caso es Frank Sinatra y su banda. Y yo destacaría de este disco varias canciones, pero principalmente, aparte de la primera, Before the Beginning, Unreachable, una de mis favoritas, God, Dark Light, posiblemente una de las mejores del disco, y Central, que quizás es la canción donde vamos a ver al John Frusciante de los Chili Peppers, sobre todo con su trabajo con la guitarra eléctrica. Como dije, además, el disco tiene una faceta metaconceptual, o quizá de cierre y de inicio, en ese sentido continuo, surgir de las cenizas y volver a nacer, y de la muerte volver a encontrar algo, que es lo que quiere trascendernos John Frusciante con su mensaje, ya que la primera canción se llama, como ya hemos dicho, Before the Beginning, y la última, After the Ending. El disco ha sido catalogado de psicodélico, quizás por todo el corte espiritual del mismo, pero en canciones como Central encontramos a un John Frusciante sonando en su mejor versión rockera quizá, y al mismo tiempo en Dark Light nos entrega su mejor versión en solitario, experimentando con bases electrónicas y coros. Por eso yo creo que este disco de Empyrean es posiblemente el disco más ambicioso en lo musical en toda la carrera de John Frusciante. Me gusta considerarlo su obra maestra, aunque no en su totalidad, sino como una trinidad en las tres etapas diferenciadas de John Frusciante, las cuales serían las que forma la trinidad de Neanderthal Age, Shadow Collide with People y The Empyrean. Evidentemente esto es un análisis muy simplista y reduccionista de lo que es su discografía, todos los discos son importantes, pero estos tres discos son los que mejor resumen la carrera de John Frusciante en cuanto a las etapas por las que ha ido pasando y cómo su sonido ha ido cambiando, desde un Neanderthal Age muy inicial, muy precario, muy ambiguo, muy errático, a un sonido un poquito más comercial, pero muy eficiente y muy efectista con Shadow Collide with People, y ahí podríamos incorporar todo lo que produjo en ese famoso año de 2004, y un The Empyrean en donde está cerrando toda esa etapa antes de empezar con lo que veremos después del momento electrónico. Y ahora empieza lo bueno de verdad. Si con el especial Los Años Paralelos os habíais quedado un poco abrumados por la cantidad de datos y de discos que iba analizando, bueno, en el fondo, en el momento más álgido, no fueron más que unos 5 seguidos. Ahora con la etapa electrónica, a la que vamos a asistir primero a un pequeño previo,
va a ser lo más loco que os vais a echar al oído en este rato. Hacerme caso. Así que si tenéis que parar para tomar un aperitivo o un tentempié o simplemente para hacer otra cosa, yo os espero a que volváis, podéis dejarlo en pausa, porque ahora vamos a empalmar directamente una serie de discos seguidos hasta el año 2023, después ya de su regreso con los Chili Peppers, en el que John Frusciante tomó rienda suelta a su creatividad en el lado más electrónico, más bacalao. Y no solo eso, sino que llevó a cabo una entrega tan amplia de material que nos dejó una vez más a todos y a todas pasmosos. Empezamos primero por el disco que grabó con Omar Rodríguez López en el año 2003, pero que fue editado en 2010. Y este disco es muy bueno porque es de los últimos que vamos a ver, si no el último, en el John Frusciante más habitual o más clásico. Es el último que vamos a encontrar a John Frusciante antes de ser electronificado por completo. Su colaboración con Omar Rodríguez López, miembro activo de The Mars Volta, se refleja de una forma brillante. Es una obra de gran relevancia musical porque hay un sonido único, mezclando por un lado el estilo de Omar, más parecido al de Mars Volta, y el del propio John Frusciante. Curiosamente, este disco, que fue grabado en 2003, en la época en la que John estaba inmerso en la gira y promoción de By the Way, es la época además en la que empezó a fraguarse una amistad muy seria entre ambos, Omar Rodríguez López y John Frusciante, que llevó a los dos a colaborar en los discos del otro durante bastante tiempo. John en los de Mars Volta y Omar Rodríguez López colaboró en el siguiente álbum de los Chili Peppers, en Stadium Arcadium, y posteriormente en discos de John Frusciante. Recordamos que Frusciante siempre decía que Omar era su mejor amigo y que los Mars Volta la mejor banda del mundo, más aún que los Red Hot Chili Peppers. De este disco se pueden rescatar canciones como 4:70 AM o Zero Equal To, la cual la podéis escuchar ya aquí. El hecho de que no saliera a la luz este material hasta 2010 es algo que vamos a encontrar habitualmente en la posterior carrera de John Frusciante, con mucho material que grabó en un momento determinado de su vida y tardó años en publicar. Este fue el caso más evidente de momento, el disco que se llamó como ellos, Omar Rodríguez López y John Frusciante. Lo que sí que es verdad es que en 2005 ya editaron un single con esta canción, con Zero Equal To, un temazo, posiblemente la mejor del disco. Y el disco ya salió en internet de forma gratuita, con la opción, eso sí, de donación, y con todos los beneficios que sacaran destinados a sostener la música en las escuelas de LA. Actualmente se puede descargar por unos $4 y la portada es una foto que Omar Rodríguez López tomó de John Frusciante con su característica guitarra Fender del 62. En este disco, Omar Rodríguez López toca la guitarra, el bajo, el sintetizador y la máquina de efectos de batería, y John Frusciante la guitarra, el bajo y el sintetizador. Teniendo en cuenta todo lo que llegaría a desarrollar luego John Frusciante con materiales electrónicos, aquí no tocaba casi nada. Todas las canciones además fueron fruto de la improvisación conjunta y la mutua inspiración de Omar Rodríguez López y John Frusciante. En muchas ocasiones
pueden ser canciones inspiradas y otras más experimentales o mejorables, pero la asociación sin duda es interesante. I wish my dreams were as serene. Yeah. Yo, how to think, what a joke. You know, corte beba veda. Ahora ya sí que pasamos directamente de lleno a la etapa electrónica, que como veremos tiene varios momentos en los que John Frusciante aún no estaba del todo electrificado o electronificado, y luego acabaremos con el último disco que sacó, que fue el disco de 2023 llamado con números romanos 1 y 2, que ahí ya la electrónica es básicamente el total, podemos valorarlo como el producto final de todo este proceso que empezará ahora, pero que además hay muchos discos como los que sacó con Trick Finger, que son grabados en esta época y no son editados hasta mucho después. Es tramposo analizar los discos de forma cronológica porque no vamos a ver realmente un avance, ya que algunos discos que salieron después fueron grabados antes. Es complejo, así que vamos a ir poquito a poco. Antes de empezar a grabar sus discos electrónicos, John Frusciante ya había hecho algún coqueteo, formando una banda o una asociación con Aaron Funk y Chris McDonald que se llamó Speed Dealer Mons, un EP que sacaron con 2 canciones en el año 2010. No tenemos acceso a ese material y no vamos a volvernos locos con la producción musical de John Frusciante inabarcable. Sí que lo vamos a mencionar porque creo que es trascendental para entender el camino que tomaría ahora John Frusciante con la electrónica, con los siguientes trabajos que sacaría a partir de este primero de 2010. Y el primero que vamos a prestar atención es el EP llamado Left to Left de 2012, que fue sacado 5 años después de The Empyrean, lo que se dice bastante tiempo para no sacar ningún material propio, pero que fue grabado en torno al año 2010. Y este EP iba a ser un anticipo de lo que iba a ser el siguiente disco oficial después de The Empyrean de John Frusciante, que sería PBX Funicular Intaglio Son de 2012, un título muy curioso que luego vamos a explicar bien. Pero antes de eso vamos a hablar de este EP, que era un poco el adelanto, ya que aquí ya había un cambio de sonido significativo hacia la electrónica. Y Left to Left es un EP de 5 canciones en donde vamos a ver ese cambio de paradigma en la música de John Frusciante, quizá de una forma un poquito más leve, porque no llegará a ser lo que luego veremos con los últimos discos, no será una electrónica pura y dura machacona, sino que aquí mezclaba estilos, música muy de la calle, por así decirlo, un street sound con muchos coristas, voces diferentes. John Frusciante sí que destacaba que este EP era una compilación de canciones que tenía por ahí y que el siguiente disco, el disco ya de estudio, PBX Funicular Intaglio Son, era un disco concebido como tal para ser lanzado como disco de estudio. De este EP, Left to Left, podemos destacar canciones como 909 Day, FM y Glow. Esta última como una remezcla o reversión de la canción Dark Light del disco de Empyrean. Observarlo, mira. Vamos con el siguiente disco después de The Empyrean, PBX Funicular Intaglio Son de 2012, que fue lanzado en septiembre de ese año. Es un estilo musical mucho más experimental y cercano al estilo de grupos como New Order, Nine Inch Nails, The Prodigy, Radiohead o incluso Massive Attack en algunas cosas. Y si el EP, Left to Left, como anticipo, era más bien alegre, festivo y con un estilo muy underground, confiando ritmos y estilos callejeros, PBX Funicular es más sombrío y apagado, ambiental y también disarmónico, recuperando esa forma de ser al estilo Neandra Lakes, con pasajes bastante interesantes.
De todas formas, aunque pretende serlo en muchas partes, está más cerca de ser un disco experimental que un disco puramente electrónico. Canciones, por ejemplo, como Bike, que comienza con una base casi de jazz para dar paso a un drum and bass sin sentido, además mezclando cambios de ritmos muy poco accesibles, la verdad es que destacan. Aquí es cuando Frusciante empieza ya a utilizar el drum and bass, que es lo que vamos a escuchar ahora, que va a ser un constante en su etapa electrónica con mayor o menor acierto. En mi juicio, con poco acierto. En ese sentido, quizás la canción Bike sea el mejor ejemplo de todo lo que pretende aunar este nuevo John Frusciante, de forma acertada o no, como que tiene un afán por intentar mezclarlo todo y poner en juego todas esas habilidades que había desarrollado recientemente con la creación de música electrónica. Been right before I walk right out that door. There's a minimum that change. I will erase my face. There is no time or place. It's just the way you are seeing, baby. No es un disco cercano para el gran público acostumbrado a las melodías dulces y pegadizas de John Frusciante, aunque tiene buenos momentos como la canción Rate You, donde el shift electrónico apenas se ve y de hecho hay bastante presencia de guitarra en esta canción, que además yo creo que podría formar perfectamente parte de la etapa anterior a The Empyrean de John Frusciante. De todas formas, el drum and bass a lo de Prodigy está en muchas canciones, como Guitar, pero también está una parte guitarrera acompañando a este nuevo John Frusciante, lo cual hace que sea un disco un poco de transición hacia su paso a la electrónica. Aquí vamos a ver voces, guitarreo de vez en cuando, y el cambio electrónico se va a ver mucho más acusado en su proyecto personal Trick Finger, que luego vamos a hablar. John Frusciante, en este disco, PBX Funicular y su antecesor, Left to Left, hablaba principalmente en cuanto a las diferencias creativas y al título de PBX Funicular Intaglioson, y se refería a varias palabras que había querido aunar que describían muy bien el proceso creativo que había pasado para ese disco. Por un lado, la palabra PBX, que hacía referencia a la clásica centralita antigua con cables que las telefonistas y los telefonistas debían conectar para pasar las llamadas de un sitio a otro. Lo típico que hemos visto en las películas antiguas, cuando siempre había una operadora, recibía el teléfono, recibía la llamada de una persona y la conectaba con la siguiente. Eso es PBX. Funicular hace referencia al tren que va en dos direcciones por un cable de arriba abajo, esos trenes que vemos en las ciudades como San Francisco, y que suben y bajan montañas. Intaglio es un método de escultura en el que el escultor trabaja en el lado opuesto al que luego se ve en el proceso final. Una cosa curiosa. Y Zone hace referencia al estado mental que pretende un poco aislarse del resto, a esa zona de confort personal que estás al margen del mundo. Las cuatro palabras juntas describen este momento por el que estaba pasando John Frusciante a nivel creativo. En cuanto a la crítica, algunos hicieron referencia a que era un intento loco de Frusciante de mezclar tantos ritmos y estilo a una velocidad tan acelerada, y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo.
Y algunos críticos llegaron a decir que no había una explicación fácil para estos sonidos, porque no había contexto de por qué elegía unos y elegía otros y por qué era todo tan frenético en ese cambio de estilos, de ritmo. La producción no tenía mucho sentido y que tampoco tenía mucho que ver entre una canción y otra. El diseño de la portada es del propio John Frusciante, y la verdad es que todas las personas que criticaron o que no entendieron este primer disco electrónico, deberíamos recordar que ya en el año 2004, el famoso año que sacó tantos discos seguidos, hubo uno de ellos que también tenía un matiz electrónico, aunque era un poco más ambiental, más a lo Brian Eno, que grabó además con Josh Klinghoffer y del que hemos hablado largo y tendido, era A Hit in the Sphere of Silence. O sea que no es tan raro que viéramos a un John Frusciante de repente cambiando. ¿Por qué ese cambio hacia la electrónica? Bueno, la verdad es que no he encontrado una explicación coherente. Yo creo que en un momento dado, John Frusciante, que tenía mucho afán por la música de tipo Depeche Mode, New Order, quiso hacer algo así, se puso a investigar y en el fondo este tipo de música es muy fácil crearla a tu manera, en tu casa, con tu estudio, no hace falta quedar con nadie más. Perfecto para una persona solitaria que quiere componer a su manera y hacer música a su estilo. Este primer disco electrónico intentaba un poco ya aunar lo que luego hablaremos con otros ejemplos como Trick Finger de synth pop, o sea, pop sintetizado. Después de este disco salió Outsiders, un EP en el año 2013, que también recogía esta parte, pero que seguía manteniendo el estilo John Frusciante antiguo. A mí Outsiders me parece un EP un poquito fallido, son 3 canciones, la edición en Japón tenía una canción más. Fue lanzado en agosto de 2013, pero el EP se grabó entre 2012 y 2013. Y también nos iba a servir como puente entre este disco, entre el anterior disco, PBX, y el siguiente, Enclosure, de 2014. John Frusciante no le suelen gustar los conceptos armónicos tradicionales de la música pop. Y entonces en este caso en Outsiders decide explorar piezas más abstractas, influidas por el jazz, con un desarrollo más disarmónico, algo que ya hemos visto en Neanderthal Lakes. Y asimismo le decía a él que le gustaba trabajar ritmos diferentes, totalmente poco previsibles de los años 50-60. Y en este disco Outside de 3 canciones, para mí destaca muy positiva por encima de los demás temas el cierre final, el tema Shelf, que es mucho menos atonal que las 2 anteriores y que todavía vamos a encontrar un John Frusciante no tan electronificado. Vamos con el siguiente disco, Enclosure, que a mí no me parece nada acertado, teniendo en cuenta que estamos en un momento de mucho cambio y que seguramente los oyentes habituales de Red Hot Chili Peppers y de John Frusciante no encontrarán nada interesante en esta etapa. Es decir, yo escuchando esta música he llegado a ver gente que me decía que qué hacía escuchando esto y ni siquiera se habían planteado que fuera el propio John Frusciante quien había creado estos sonidos.
Pero Enclosure es un disco que a mí me parece bastante frío porque tiene mezcla del estilo anterior con un John Frusciante cantando y el estilo nuevo, electronificado, pero como que se queda a medio camino entre los dos mundos y no cumple lo que pretende. Este disco fue concebido después de PBX en los años 2012 y 2013, salió a la venta en abril de 2014 y de nuevo la edición japonesa tenía 2 canciones más, una de ellas era Scratch, que había sido descartada de las sesiones de The Empyrean. Es quizás demasiado intenso para mi gusto este disco. Canciones como Sleep no funcionan para nada, porque si ya criticaban lo del cambio de ritmo sin sentido en PBX, aquí es totalmente injustificado, no hay ni melodía. Y llega un momento en que esta canción, Sleep, parecen 3 canciones diferentes pegadas sin sentido en una sola. Esta es la canción Sleep y ese pequeño fade out que habéis escuchado no es cambio a otra canción, es la propia canción que tiene como 2 fade out en el propio tema. Es lo que digo, que hacen como uniones de 3 canciones diferentes con muchos ritmos cambiantes. Una canción extraña. Pero por lo menos si nos encontramos con un John Frusciante cantarín, por así decirlo, sigue mezclando aquí su potencia vocal y se refleja mucho el estilo que tenía en discos anteriores, incluso anteriores a la electrónica. Algo que iremos perdiendo a medida que pase el tiempo discográfico con Trick Finger y con los siguientes proyectos en los que Jack Frusciante no va a cantar sus canciones y va a ser todo puramente electronificado. Que en este disco y en el anterior John Frusciante siga cantando, eso no quiere decir que sea un acierto. Es una cuestión de gustos, pero a mí personalmente me gusta más, y ahora lo iremos viendo, la etapa Trick Finger que la etapa Enclosure o incluso PBX, porque como digo, hay mezcla estilos y todavía no es del todo electrónico ni todavía es el Frusciante antiguo. En Trick Finger desaparece todo lo que nos podría recordar al John Frusciante que conocemos y eso para mí es un cambio total, pero gana y me gusta más que este Frusciante del disco Enclosure. Una de las canciones que sí funciona para mí es Stage, quizá por la presencia de una guitarra solista, cosa que vamos a empezar ya a echar de menos en este nuevo John Frusciante. En otras ocasiones parece mucho menos inspirado, por ejemplo en Left to Left o en PBX creo que abusaba mucho más de efectos de guitarra para compensar quizá esa falta de inspiración, pero aquí no lo consigue. De hecho es que John Frusciante produce mucho material de manera continuada y da la impresión de que aunque habrá procesos de revisión después de grabar todo, yo creo que es más partidario de dejar el proceso creativo resultante como queda, o sea, no tocando mucho las cosas. De hecho, muchas grabaciones se editan años después como quedaron, respetando la forma en la que surge su música.
Pero Enclosure es sin duda para mí un disco muy menor en la discografía de John Frusciante, y no por el cambio de estilo, porque en PBX ya existía ese cambio, sino porque no resulta inspirador. En este Enclosure encontramos aspectos brillantes en canciones que recuerdan al Frusciante de discos anteriores, de su etapa acústica, como Crowded, un temazo, pero a fin de cuentas no es tan raro encontrar un Frusciante melódico con esa guitarra y con una base sintetizada, porque así es como lo encontrábamos en discos como To Record Only Water for 10 Days de 2001. Este disco Enclosure tiene mucha presencia vocal del propio John Frusciante y quizá de más. Y llegamos al año 2015, en el que Frusciante saca su proyecto más personal en el sentido electrónico de la palabra, que es Trick Finger. Un proyecto con el que pretendía, cambiándose o poniendo un seudónimo sobre sí mismo, ocultando sin conseguirlo que era él el que hacía esos temas, dar rienda suelta a su yo más electrónico. En este primer disco, Trick Finger, sí podemos hablar de un Frusciante haciendo bacalao. Y ojo, a mí me gusta el Frusciante bacalao porque Trick Finger 2, que luego hablaremos, es para mí un gran disco. Pero este primer disco es duro, es bastante duro, es como un bacalao noventero bastante hardcore. Lo curioso de Trick Finger 1 es que fue grabado en el invierno de 2007, es decir, en el periodo en que los Chili Peppers estaban tomándose un descanso tras la promoción y gira de Stadium Arcadium, con lo cual podemos decir que el interés por la electrónica de Frusciante ya empezó bien pronto. Y lo más curioso es que fue ya en el año 2015 cuando la discográfica de música electrónica Acid Test le propuso sacar ese material a la venta, porque Frusciante tenía una mentalidad de sacar música, pero no con el motivo específico de hacer dinero o hacer negocio. Entonces, mucho material del que tenía oculto, como este Trick Finger, llevaba oculto casi 10 años, hasta que Acid Test, que es la discográfica que sacaría todos los discos de Trick Finger, le dio esa oportunidad a Frusciante de hacerlo bajo un seudónimo. De hecho, en el logotipo de los discos aparece el sello con un doble 66 encima, que luego además aparecería en el último disco de John Frusciante, el 1 y 2, que también lo sacaría Acid Test. Con lo cual, si exceptuamos asociaciones que no tengamos constancia por documentación histórica o musical, Trick Finger es la primera experimentación con la electrónica grabada incluso mucho antes o en el periodo de The Empyrean. De hecho, el material electrónico con su nombre, por ejemplo Enclosure o PBX, fue compuesto entre los años 2011 y 2013. Nos puede parecer más amable en algunos momentos y disfrutón, a diferencia de este primer Trick Finger, que es muy denso y que quizá es porque era un John Frusciante inicial en el mundo electrónico y estaba probando cosas todavía. De este disco destaco canciones como Before About, que es la que está sonando de fondo, o After Below, que sonaban más o menos así. Es alucinante porque si miras el espectro sonoro de esta canción,
es como una facehugger de Alien. Los golpes de ritmo tocan tanto techo de la onda sonora, por arriba y por abajo, pero son tan tenues que forman como una especie de manos y en el centro toda la música, de verdad, parece una facehugger con el centro y unas manos alargadas subiendo y bajando. Horrorífico. Pero todavía es un Frusciante muy inicial y tendríamos que esperar al segundo disco de Trigger Finger para encontrar algo más pulido. Eso sí, para mí su escucha se hace más amena que el anterior disco Enclosure. Quizá porque ya no hay guitarreo, y mira que es raro que diga porque no hay guitarra es mejor, pero es que si buscas un sentido electrónico de tu música, quizá interferencias con otros estilos, si no son bien llevadas, no quedan bien. Y aquí tampoco vamos a encontrar disarmonía ni voces ya directamente del propio John Frusciante. De hecho, la forma de componer estas canciones electrónicas no es muy diferente de lo que hacía con Neanderthal Aids. Es decir, Frusciante sobre una base, que en este caso era una guitarra acústica, pero que ahora lo hace con una base electrónica, le va añadiendo cositas después, ritmos, sonidos, sintetizados, algunos muy machacones, todo hay que decirlo, pero es un poco lo mismo que hacía cuando grababa Neanderthal Aids, que añadía solos de guitarra sobre una base ya rítmica de guitarra. Desde este periodo Trigger Finger de 2015 pasamos a una etapa en la que John Frusciante sacó directamente a internet 2 discos de forma gratuita. Llegó a decir que su convicción sobre la música era que debía ser hecha simplemente por el hecho de hacer música, no por sacar dinero. Y le daba igual si acabará vendiendo o no esa música. Estos 2 discos que salieron, de los cuales no vamos a hacer ningún tipo de mención porque son complicados de encontrar y son como por ejemplo los primeros que sacó para internet durante la etapa de To Record Only Water for 10 Days, que tampoco analizamos en el episodio 2, pero que podéis acceder a ellos en plataformas y darles un vistazo. A fin de cuentas, este tipo de producciones que salen, la mayoría de las veces reflejan canciones o desechadas o en proceso o que quedan metidos en un cajón. Y estos discos son Renoise Track 2009 and 11, que recogía composiciones del periodo en el que empezó a darle con la electrónica, y 4 Tracks Guitar Music de 2015. Son discos gratuitos que estaban en Bandcamp. Yo los he buscado y ha sido complicado encontrarlos en algún lado, así que entiendo que deberían seguir por ahí en la red, pero no es fácil acceder a ellos. Así que pasamos directamente a Foregrow, el EP que sacó en 2016, todavía con su propio nombre, con el nombre de John Frusciante, no era parte del proyecto Trigger Finger. Y este EP, que fue sacado el 16 de abril de 2016, pero que fue grabado en 2009, de nuevo yendo hacia atrás en el tiempo, se trata de las primeras composiciones en electrónica de John, y por eso muchas de ellas se le ve cantando.
recoge un periodo en el que Frusciante estaba ya grabando con Speed Dealer Mons. De hecho, la canción For Grow, que la destacamos aquí, fue creada y usada por RZA, de Wu-Tang Clan, para la película The Man with the Iron Fist. Creada y usada. O sea, John Frusciante le creó una canción por petición a RZA. Vamos ya con la segunda parte de Trick Finger del año 2017. Esta segunda entrega a mí me gusta personalmente, me parece lo más acertado junto con PBX Funicular Intaglio-Son de la etapa electrónica de John Frusciante, porque creo que es mucho más accesible que la anterior entrega de Trick Finger. Incluso creo que este disco, Trick Finger 2, es más accesible que algunos discos no electrónicos de John Frusciante, porque aunque es puramente electrónico, a veces lo mezcla con sonidos de guitarra y muchas canciones podrían funcionar como lo que hemos llamado synth pop, o sea, pop sintetizado. Al igual que la primera entrega, el material fue compuesto en el invierno de 2007 y la base melódica de casi todas ellas es armónica y funciona bien, dejando de lado las disarmonías de Outsiders o los ritmos alocados de Trick Finger 1. La influencia en este sentido del pop o del pop electrónico aquí es mucho mayor. Canciones como Roots, en el que hay un solo de guitarra curioso, un sonido además que recuerda un poquito a Daft Punk a los inicios. Como he dicho, a mí me gusta, y además porque creo que tiene bastante elemento de pop sintetizado, como hemos hablado, dentro de lo que es ese género de Depeche Mode New Order, y se puede apreciar en canciones como la siguiente, Sklam. Madre mía, cómo nos hemos puesto aquí en un momento con tanta rave. Las portadas de los dos discos de Trick Finger, tanto del 1 como el 2, son la misma secuencia numérica, como una especie de caleidoscopio de números que no tienen en principio ningún sentido, pero que seguro que les encontramos alguno si los analizamos tranquilamente. Y la portada del disco 1 era en blanco con unas letras en color verde, y este es totalmente rojo, negro, oscuro, con esas propias letras en rojo. La verdad es que quedan estéticamente caótico, pero conserva esa coherencia entre discos que da un estilo chulo a lo que es el estilo de las portadas. Y si aún no os habéis cansado de este estilo tan machacón, escuchar el final de la canción Hassam, que también es una de las que yo creo que hacen grande este disco. Si aún seguís aquí es porque nos ha dado un ictus con tanto disco, tanta historia. Aún nos quedan algunas cosas para hablar, pero ya nos estamos acercando bastante al final. Vamos con el siguiente disco, que es un EP del año 2020, todavía con el nombre de Trick Finger. Cuando Frusciante ya estaba de nuevo con los Chili Peppers, preparándole un Live Meeting Love, sacó este EP llamado Lockdown See Us,
con un estilo mucho más experimental que el anterior Three Finger, muchos más sonidos, texturas, cosas nuevas, de 4 canciones y 18 minutos de EP. Eso sí, mucho menos original que el anterior disco de Three Finger y con esa ausencia de lo que nos gustaba, de ese synth pop. Ni siquiera se pretende aquí dejar una melodía levemente remarcable. De nuevo es un disco en el que hay mucho abuso del drum and bass en temas como Synth Traves o la propia Look Down See Us, que da nombre al EP, y que en su inicio es brillante, pero que el drum and bass al final lo destroza todo. Es una cosa que vamos a encontrar muy de conjunto en los discos últimos de John Frusciante, como si no pudiera buscar otro ritmo que no fuera este, y que destroza por completo todas las capas, las texturas y la hermosa secuencia que había creado Frusciante, por ejemplo en esta canción Look Down See Us. De hecho es que el drum and bass básicamente se come toda la canción y parece que a Frusciante eso le da igual. El disco fue grabado en 2018 antes de que se uniera a los Chili Peppers, pero como fue lanzado ya en 2020, en marzo, el 29 de marzo de 2020, podríamos decir que ya formaba parte oficialmente de los Chili Peppers y que si este disco lo escucharía algún fan, alucinaría. También se pueden rescatar algunas canciones como Meaning To, que la verdad es que tiene una melodía interesante. Con respecto a melodías machaconas, no sé si os habéis fijado que hay un sampler en la canción Glove del EP Left to Left de 2012, del que ya hemos hablado. Volver un poco hacia atrás a ver si os acordáis. Esa canción Glove tenía sampleado de una forma acelerada el final de la canción Dark Light del disco The Empyrean de John Frusciante, un pequeño homenaje electrónico. Y después de este EP, del EP Look Down See Us, saca el último disco que fue sacado el mismo año 2020, con una distancia de casi 2 meses. Si Look Down See Us salió en marzo, este disco siguiente, ya oficial, digamos, de estudio largo de Three Finger, salió en junio de 2020. She smiles because she pressed the button. A todos los que estáis echando de menos al John Frusciante clásico con su guitarra, con su sonido a veces folk y sus melodías entrañables, sinceramente, no os voy a decir renovaros o morir, sino que aún no os queda nada para descubrir al John Frusciante actual, el de 2023, que ahí sí que se os va a caer el alma a los pies.
porque aunque a mí Trick Finger y los discos anteriores me parecen bastante digeribles, pero yo soy una persona con unos gustos bastante raros, lo último que ha sacado John Frusciante, donde llegaremos antes de acabar este episodio, es un poco también para darse de cabezazos. A fin de cuentas, esto que escuchamos no deja de ser Trick Finger, el proyecto anónimo, por así decirlo, de John Frusciante, para dar rienda suelta a su afán electrónico. El problema es que en su carrera en solitario, a la que volverá con el disco Maya, del que vamos a hablar en unos instantes, ya no entrará tanto en la electrónica como en el ambient noise music sin sentido. Llegaremos. Este último disco de estudio de Trick Finger del año 2020, She Smiles Because She Presses the Button, es considerado disco de estudio, aunque al igual que los dos anteriores de Trick Finger dura poco. De hecho, no llega ni a la media hora, 27 minutos. Y además fue grabado también en 2018, antes de juntarse con los Chili Peppers. Aquí podemos rescatar canciones como Noise, que además mete voces de soul, dándole un estilo más house e incluso melodías orientales, que aquí lo caracterizan mucho, o la propia que abre el disco, Am. Y poco a poco, parece que no, pero vamos llegando a la última etapa de John Frusciante, en este caso ya con su propio nombre, ya no es Trick Finger, ahora es John Frusciante, y es que en el año 2020 sacó el disco Maya. Disco titulado como su gata, porque era un homenaje a ella, que había muerto recientemente, y fue sacado el 23 de octubre, y bien podría haber sido otro disco más de Trick Finger, o sea, haber sido Trick Finger 4 o Trick Finger 3, pero John Frusciante, al hablar de su gata o al dedicarle el disco a su gata, consideraba que tenía que ser más personal y firmarlo como si fuera un disco de John Frusciante, debido a ese pequeño homenaje que le daba a la figura de su gata, con la que había convivido 15 años, posiblemente de 2005 o antes. Aquí en este disco, en Maya, seguimos teniendo mucho drum and bass en casi todas las canciones, muchos efectos sonoros cuasi espaciales, por ejemplo en la canción Flying funcionan, campanas tubulares en Pleasure Explanation, y aunque hay alguna honrosa excepción de ambiente, por ejemplo en la que abre el disco, en general es un poquito todo el rato drum and bass. Fue grabado en 2018, como hemos comentado, antes de la vuelta con los Chili Peppers. Es considerado por la crítica y por los que hemos estudiado un poco su discografía el primer álbum bajo su propio nombre, bajo el nombre de John Frusciante, enteramente electrónico, teniendo en cuenta que PBX y Enclosure había guitarras y la propia voz de Frusciante. Aquí no vamos a encontrar voces, salvo alguna voz corista un poco escondida. Y al igual que todos los demás discos que hemos comentado hasta ahora, fue grabado en la casa de John Frusciante, en el estudio que tenía para ello. El disco es bastante machacón, entre otras cosas por el abuso, como ya voy diciendo, del ritmo drum and bass, y no tiene la gracia de obras más cortas de la electrónica frusciantiana como Trick Finger 2 o PBX, discos que después de escuchar todo y ver la progresión de Frusciante en el mundo de la electrónica, ahora me parecen totalmente brillantes. Hay canciones en este Maya como Reach Out, con un poco más de fusión a lo Massive Attack, que están bien. Y para terminar ya este recorrido por todos los años empirios de John Frusciante, vamos con el último disco hasta la fecha que ha sacado,
que es el disco titulado en números romanos 1 y 2, porque realmente eran 2 discos. Y este ya fue grabado posteriormente a su vuelta con los Chili Peppers. Ya podríamos hablar incluso de que no tendría que formar parte de este especial, sino dedicar un especial siguiente en el que ya habláramos de unos años paralelos 2, porque este disco fue grabado cuando es miembro oficial de los Chili Peppers. Y de hecho es gracioso porque él mismo dijo que no estaba nada interesado en cantar y tocar instrumentos, que lo que le gustaba era hacer música con máquinas, con ordenadores, y que de hecho este álbum salió por la necesidad imperiosa que tenía John Frusciante, después de haber estado 1 año y medio haciendo música rock con los Chili Peppers, de volver a eso que le gustaba, que era la electrónica. Con lo cual podemos pensar que el John Frusciante de ahora, de 2025, no tiene ningún interés en grabar más música rock, salvo que se lo pida a los Chili Peppers, y que su principal objetivo ahora con la vida es hacer música con drum and bass o ambiental, como es este caso. Un disco mucho más ambiental que sus predecesores, grabado habiendo sacado ya o habiendo registrado los discos de los Chili Peppers Unlimited Love y The Return of the Dream Canteen. ¿Oís esos ruidos? Bueno, esta canción, Pain, del disco 2, de 1 y 2, nos va a servir para ilustrar lo que es este álbum, porque no es más allá que lo que vais a escuchar continuamente. Un intento de hacer ambient noise music, para mí bastante fallido, y da pena o da pánico porque quizá esto es lo que quiere hacer ahora nuestro queridísimo John Frusciante. De verdad que tanto el disco 1 como el 2, la progresión musical es así. Una única nota extendida al máximo. Por eso no hay necesidad de que os ponga más temas del disco que haya podido interesarme por ellos, porque realmente, también siendo sincero, hay pocos. Y directamente hablar de las cosas interesantes del disco, que tiene unas cuantas. Como ya he dicho, es bastante más ambiental, el más de todos los que ha grabado John Frusciante en su etapa electrónica y anterior a la electrónica. Tiene canciones, por ejemplo en el disco 2, una canción inicial de 12 minutos y otras de 16, son canciones larguísimas. El intento de hacer música atmosférica a lo Brian Eno, para mí no funciona porque al final no dejan de ser, y con todos los respetos, ruidos constantes. Aquí no hay drum and bass, y se trata de un disco muy similar a la música que hacen maestros del ambient, como el propio Brian Eno o Steve Roach. Lo que pasa es que aquí no hay melodía, no hay ninguna base melódica, salvo una nota constante. La ausencia de estos efectos machacones anteriores, como el drum and bass, lo hacen más disfrutable. Es un disco pausado, para poder poner de fondo. Al menos el segundo, que creo que hay más progresión con respecto al primero, porque el primero, y permitirme la analogía, se podría confundir perfectamente con un documento sonoro de ASMR. Ruidos molestos, muy poco efecto ambient, disonancias que llegas a pensar si te está tomando el pelo el propio John Frusciante. De hecho, la canción Frp, más o menos así, es literalmente la intro de Black Mirror, ese sonido que suena en la intro, durante 13 minutos 49 segundos. Si juntamos la totalidad de la duración de los dos discos, es de más de 2 horas. El disco 2 tiene una duración de 1 hora y 43 minutos, el más largo de toda su carrera, y el disco 1, el cual no está en plataformas, a no ser que lo busquéis en Bandcamp, dura 53 minutos. Y esto de los discos es interesante porque el disco 1 fue sacado directamente en CD porque no podía ser sacado en vinilo. Es decir, había sonidos que había creado John Frusciante con sus máquinas robóticas que no se podían imprimir en el vinilo, es decir, no se podían recoger. Una música que no era capaz de registrarse en el formato vinilo y tuvo que sacar directamente para el CD, y por eso el disco 1 es un poquito más corto. De nuevo, la productora encargada de sacar este disco fue Acid Tex, que es la que iba sacando los discos de John Frusciante desde la etapa de Trip Finger, y de hecho en la portada puede verse el logotipo de esa misma compañía, con el 66 en el borde superior derecho. A mí solo me ha gustado el 2, donde está esta canción,
Porque el 1 es como escuchar el ruido que hace una nevera mientras metes la cabeza dentro. O lo mismo si pudieras meterla en una tostadora. En cambio el 2 es un poquito más melódico, que no es decir mucho, un 1% melódico, más ambient, tranquilo, sosegado, canciones muy largas. Es un disco que podrías usar para meditar si te va el ruido. Como ejemplo de una obra de noise electrónico ambient, es complicado sacar una sola canción. He puesto Pin porque ilustra muy bien lo que os vais a encontrar en estas 2 horas y pico de disco. Y quizás es un disco que está muchísimo más enmarcado en la línea de A Hit in the Sphere of Silence que en los discos anteriores de Trick Finger, PBX, Enclosure y por supuesto Maya, donde habíamos visto que el estilo Massive Attack ambiental había hecho que ganara bastante el estilo de John Frusciante. El propio John sobre este disco dice que se basa en secuencias sonoras que no suelen exceder de más de una nota musical y en unos únicos patrones de música. Él, que llevaba 12 años programando música como un ingeniero de sonido más, y habiendo hecho esa música tanta mella en él, para él el paso con los Chili Peppers para grabar Unlimited Love y The Return of the Dream Canteen le desequilibró tanto que tuvo que hacer un proceso de rebalance haciendo esto, haciendo 1 y 2. Si este es el nuevo y último John Frusciante, quizás estamos ante un nuevo Brian Eno, en su momento más ambient, y quizá debemos aprovecharlo, pero de verdad tener los oídos muy abiertos a escuchar cosas muy raras. Y con este último disco de John Frusciante 1 y 2 vamos terminando ya. He intentado dejaros aquí un poquito de una forma sucinta, pero os animo a que os paséis un ratito por vuestra plataforma habitual de música o simplemente os hagáis con estos discos que están la mayoría en Bandcamp. Un repaso más o menos sucinto pero interesante, o por lo menos a mí me ha interesado hacerlo, de la música de John Frusciante en este periodo que va desde 2009 a 2023. Teniendo en cuenta que el disco de Empyrean es la rareza excepcional de todo este periodo, quizá junto con el de Ataxia y con Omar Rodríguez López y John Frusciante, porque todo lo demás, y tenemos aquí muchísimo material, casi más que en el primer especial, es música de matiz electrónico y de matiz electrónico hardcore, porque esto hay que dejarlo claro desde ya. Si en un momento dado te dicen que alguien se ha puesto a coquetear con la electrónica, como ha pasado muchísimas veces con músicos, por ejemplo Smashing Pumpkins hicieron un disco electrónico, Adore, que tiene su gracia, pero que también es muy sombrío y que, bueno, pierde un poco. O, por ejemplo, otras bandas como Radiohead, que se pasó a la electrónica de una forma súper acertada y ahora mismo son indiferenciables de ese género. Pero John Frusciante no es que haya tenido un paso leve, sino que ha metido toda su creatividad en un mundo que no diremos que puede ser ahora mismo un DJ de bacalao, porque no tengo tanto conocimiento sobre lo que hace una persona de ese tipo de música, pero casi, por el tipo de música que hace, podríamos considerarle totalmente ajeno a lo que es el estilo y los convencionalismos de la música rock. Sí que notamos algunas cosas que dan que pensar de que hay un estilo armónico detrás, una creación de melodía, sobre todo con los discos como Trick Finger 2 o como PBX, que ahí sí tiene una parte un poquito más de intentar ser música pop, en algún sentido. Pero por lo general discos como Maya o discos como Outsiders, que es un EP, o el propio Trick Finger 1, son discos que él hace para dar rienda suelta a su creatividad. Y a lo mejor a mí, personalmente es mi opinión, en Neanderthalites pasaba lo mismo y muchos diríais cuando escuchabais el primer especial que Neanderthalites era una locura de música que no tenía ningún sentido y a mí me encantaba, me parecía una... A día de hoy creo que es de lo mejor que ha hecho John Frusciante. Pero claro, eso no dejaba de ser avant-garde experimental con guitarra. Y yo creo que todos los discos de electrónica, los de Trick Finger y los que ha firmado bajo su nombre, también es lo mismo, pero todavía más hardcore. I got a million to choose from, a million ways things could be. In dull moments I feel like there's a million options I see. The trouble is choosing one, the trouble is doing one. A slave in the fields one night, he's
Como parte del concepto de Empyrean, volvemos a donde hemos empezado, en este árbol de la vida musical, en el especial 3 de los años Empyrios, con esta canción que figuraba en la edición japonesa y estadounidense de Empyrean, una canción desechada llamada Ajom, y que nos viene fenomenal para cerrar y despedirnos de momento hasta la próxima locura fruscentiana. There's only one place I'm going. There's only one destiny. And if my mind tells me otherwise, then it's a forget for me. All of the Este es un último episodio previsible, pero la verdad es que es tramposo decirlo porque con la cantidad de material que produce John Frusciante, quizá en 2030, si seguimos aquí, nos encontremos con otros 12 discos y ahora ya, en vez de trabajar la electrónica, trabaje la cumbia. Así que os esperaré en ese siguiente especial número 4, que quizá podremos llamar los años cumbieros. Nos volveremos a escuchar dentro de muy poco en los siguientes discos de Red Hot Chili Peppers discografía. Hasta entonces y como siempre, sed felices con música y hasta pronto. into the car down,